Sean cordialmente invitadas al podcast de Latam Rock. Un espacio disruptivo, el templo del rock latino. Bienvenida, querida comunidad de Latam Rock, a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy día, por segunda vez consecutiva, vamos a hablar de Netflix, porque la plataforma de series y películas estrenó un documental de los ratones paranoicos. Hablamos del largometraje Rock and Roll Cowboys. Acá nos vamos a encontrar con una banda que se aleja totalmente de las bandas que ya habíamos hablado en podcasts anteriores, porque aquí nos encontramos con el rock and roll neto, el rock and roll de catálogo, con sexo, con drogas, con alcohol, con un desenfreno espectacular, incluso con la redención de su líder que encontró en algún minuto de su vida la palabra del Señor. Una banda que se dice que le copia o que es una especie de los Rolling Stones en Argentina, que lideró un concepto tan interesante que vamos a profundizar en algún minuto del podcast, de los Rolinga, la cultura Rolinga en Argentina. Una agrupación que se dio el lujo no solo de liderar esta cultura Rolinga, sino que de tocar justamente con sus grandes ídolos, con los Rolling Stones. Telonearon a bandas del calibre de los Guns N' Roses, entre muchas otras. Y por eso acá va a estar el Negro Silva, que a diferencia mía también es un fanático del rock inglés. Entonces acá él también nos va a explicar un poquitito si tiene cierto sentido esta comparación que hay entre los ratones y los Rolling Stones. Negro, ¿cómo estáis? Si hay una banda que pueda definir de una forma extraordinaria aquí en el rock latino, aquí en Latinoamérica, una definición de lo que significa rock and roll en su más puro estilo de sabiduría propia, con esos acordes característicos, con esos golpes de batería potentísimos, con ese bajo marcando extremadamente bien los tiempos en un ritmo que hace bailar a la gente en su propio más estilo rockero, rock and rollero, es la banda de hoy día, los Ratones Paranoicos. Tremendísima banda, como dice el propio vocalista, es un género que va a trascender siempre en su historia, que es atemporal independientemente de todas y de todos los estilos musicales diferentes habidos y por haber, y que van a seguir existiendo en el futuro. Así es el rock and roll, existe en un principio a fines de los 40, principios de los 50, y pareciera ser que va a seguir estando en una etapa de seguir dándonos alegría y que nunca, pero nunca va a morir. Y eso es lo que transmite desde sus propios inicios, desde los años 80, los Ratones Paranoicos, banda tremendamente grande en Argentina, que como bien dijiste, Gabriel, Netflix nos da una sorpresa nuevamente con el rock latinoamericano, y también nos sorprende con esta banda que nos toca hablar hoy día, y que básicamente es la definición del más puro estilo rock and roll. Queridísima comunidad de Latam Rock, sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast y a esta nueva etapa rockera que nos está entregando el nuevo catálogo de Netflix, básicamente. Una banda, claro, formada en rigor en el año 83, liderada por Juan Sebastián Gutiérrez, un tipo que nació en un ambiente musical y que junto también a Sarcófago y Maldito ya tenían este grupo que soñaba con ser rock and rollero. Juanse ya había tenido otras bandas que se separaron por distintos motivos, entonces la banda no encuentra nada mejor que hacer que poner un aviso clasificado en el diario para encontrar en el periódico, como se dirá en otros países, para encontrar bateristas. Y por cosas del destino el mensaje llega a Roy, un baterista que ya estaba con otro tipo de vida, tenía una vida de oficinista, 10 años mayor que estos chicos con sueños, que la verdad no los conocía nadie en ese minuto. Roy ve el anuncio, lo habla con su pareja, ¿cierto? Y arriesga y se va a unirse a estos chicos como son los Ratones Paranoicos. Una banda que, bueno, hay que decirlo, en Argentina predominaba una música que no era el rock and roll. En Argentina predominaba una onda mucho más popera, bandas como Virus, por ejemplo, que se tomaron esa década. Entonces cuando los Ratones Paranoicos salen al mundo, digamos, tocan por primera vez en ciertos escenarios, bares, antros, lo que sea, eran mirados realmente como unos bichos raros. De hecho hay una anécdota por ahí que estaban tocando en algún bar de Buenos Aires y la gente los miraba así como con una cara de estos tipos que no entendían muy bien lo que estaban haciendo. ¿De dónde salieron estos tipos? ¿De dónde salieron? Y Juan se salta del balcón para abajo como para que lo miren. Ya estaba desesperado o más que nada amenaza con, oye, si es que no me miran ya me tiro para abajo, porque la verdad que esto es desesperante. Y así partieron. Bueno, la teoría o ya más que teoría, la certeza de que los ratones tienen un sonido similar a los
Rolling Stones, no se dice porque sí, sino que lo admiten los propios integrantes de la banda. De hecho, Juan se dice, sí, nosotros quisimos transmitir el mensaje del rock and roll acá en nuestro país, acá en Latinoamérica, y yo particularmente crecí con los Rolling Stones, me volaron la cabeza cuando tenía 6-7 años, y evidentemente fue un sonido que siempre estuvo conmigo. Por otro lado, Roy, que es el baterista que veníamos comentando, dice, yo en lo particular siento que no nos parecemos nada de los Rolling Stones. Una visión bien particular de él, pero está. Y te quería preguntar a ti, bueno, negro, ya te lo posaba un poquito en la introducción, ¿se parecen? ¿Realmente hay un parecido indiscutible entre los Ratones y los Rolling Stones? Sí, o sea, de todas maneras se nota bien la influencia que tienen los Rolling Stones sobre los Ratones Paranoicos. Ahora, es como de esas bandas que son tan grandes a nivel mundial, como los Rolling, como los Beatles, por ejemplo, que básicamente son bandas que por alguno u otra parte influencian a todas las demás bandas que vienen en las generaciones posteriores. Siempre uno agarra cositas de todas estas grandes bandas inglesas que supieron trascender en la historia, por algo están ahí en el podio de lo más grande de la historia del rock. Se nota harto que los Ratones Paranoicos agarraron hartas cosas de los Rolling Stones. Yo encuentro que son bien parecidos. Digamos, Juan se canta bien en un estilo bien cercano a Mick Jagger, encuentro yo, pero con un toque de diferencia. Encuentro que los Ratones sí tienen un sentido y un ritmo mucho más punk que los Rolling Stones. ¿Se parecen harto? Sí, se parecen harto. ¿Es una copia? No encuentro que sea una copia. Los Ratones hacen su estilo cantado en español, tienen su influencia notoriamente, pero sí tienen un toque más punk. Pero ellos nunca se avergonzaron de eso, siempre abierto al tema, siempre dijeron que el rock era una cosa atemporal, que ellos hacían lo que les gustaba, y básicamente es de esas bandas que si te transmite como ese mensaje, si te gusta lo que hacemos, bacán, y si no te gusta lo que no hacemos, bueno, jódete nomás. No voy a estar a tu gusto de hacer canciones por ti, sino que ellos hacen su música porque a ellos mismos les gusta y a ellos mismos les apasiona. Ese es un gran punto a favor de la banda. Punto a favor de Juanse también. Y también tuvieron ciertos vaivenes en la historia. Hubo un momento, bueno, recién iniciado. Creo que todavía no sacan ni el primer disco. Sarcófago, guitarrista virtuosísimo de la banda, primera guitarra, porque Juanse también hace guitarra, decide, ya se mosqueó, se abandonó, dice que ya no quería estar más de la banda. Ya ciertos padres exigían a los chicos que tuvieran cosas, digamos. A Juanse creo que pasó por antropología, ciencias políticas, estudió una serie de cosas. Habían chicos de la banda que no hacían nada, que ni trabajaban, ni estudiaban, ni estaban ahí con los padres, cierto, en la oreja, incitándolos a que hicieran cosas. Claro. Y en este periodo de confusión, algunos de los integrantes de la banda deciden nada más ni nada menos que irse de vacaciones a Brasil. Y en estas vacaciones de Brasil se sorprenden por la cultura avanzada que vivían sobre los rayados, las calles, sobre los grafitis. Y cuando los Ratones vuelven a Argentina, eso es bien punk. Sí. Ellos se impresionan con el poder y la belleza del graffiti en las ciudades de Brasil. Y ellos deciden, cuando vuelven, empezar a rayar en las calles de Buenos Aires y ahí, bueno, en sus barrios, en Devoto, etcétera, rayar los Ratones. Y así los Ratones se fue haciendo conocido también en el submundo. Y bueno, y después el Sarcófago decide volver a la banda y ya parte de esta gran historia que todos conocemos, ¿no? Bueno, ellos mismos explican en el documental que claro, pues no tenían presupuesto para darse a conocer de otra forma, así que bueno, el poco presupuesto que tenemos, gastémoslo en spray y vamos a rayar las calles nomás. Y empezaron a rayar las calles con su nombre Ratones Paranoicos y fue una forma de hacer publicidad, a mi gusto entender, bastante creativa en esos tiempos, si es que no teníais el presupuesto para hacerte conocer de otra forma. Y así fueron ganándose un espacio en el mundo underground de la música y sacan su primer disco en el 86 con su nombre homónimo, Ratones Paranoicos, y básicamente tú estabas caminando por las calles y te ibas encontrando muchas veces con el nombre Ratones Paranoicos, Ratones Paranoicos, Ratones Paranoicos. Entonces se empieza a generar un boca a boca, se empieza a generar un ruido, se empieza a generar una presencia sobre el nombre de la banda. Y después, claro, la banda tocaba en pubs, en lugares chicos primeramente, digamos, y los llenaban. Y la energía que transmitían en ese show en vivo y lo que dejaban arriba del escenario, sobre todo con las performances de Juanse, que son bien características, hicieron hacer un nombre bien reconocido en la escena rockera argentina. Interesante. Mira, si hay algo que tiene bueno el documental es la imagen de archivo. El documental tiene imágenes de archivo de viejos conciertos que son extraordinarias. Y ahí se ve justamente eso que pasa con Juanse. Locura. El tipo se sacaba la polera, se tiraba al escenario y eso se ve todo. Los pantalones. Se baja los pantalones y se ve todo
todo total. eso en el escenario. Juanse, bueno, que fue el motor de la banda, uno lo ve ahí como un tipo absolutamente consumido por las drogas, que lo muestran ahí en el documental, pero el tipo de profesional tenía todo, ¿eh? Era un tipo certero. De hecho, dicen que en Súper algún minuto, perfeccionista también. claro, se mosquean ya con Juanse, que ya lo atosigaba mucho. Dicen que siempre tiene que haber un líder, alguien que lleve un poquito la batuta, y Juanse también había que aprovecharlo el resto de la banda, porque era un tipo que componía como nadie más en Argentina, quizás en Latinoamérica. Letras, como ya veníamos hablando, eran muy distintas a lo que sucedía en Argentina, y así fue creciendo la banda, así fue experimentando un crecimiento que ya en algún minuto fue justamente Juanse que estaba grabando, ¿cierto? Y el director de sonido o la persona encargada de sonido va al baño en algún minuto, y Juan se asoma ahí a la mesita y pilla una tarjeta que pertenecía o que salía el nombre del señor Andrew Long Holman. Ustedes se preguntarán quién es el señor Andrew Holman. Es un tipo que es productor, produjo a los Stones, a los Rolling Stones, estuvo con Eric Clapton en algún minuto. Y Juan se le pregunta cuando vuelve, oye, ¿tú lo conoces a este tipo? Y sí, pues efectivamente lo conocía, y el día siguiente Juan se lo llama y efectivamente se terminan juntando, se transforma en el productor de Los Ratones Paranoicos. Y este productor dice, los ratones la verdad que son mágicos. Yo vi en Los Ratones algo que incluso ni en los Rolling Stones pude encontrar. Y habla de, bueno, acá los románticos del rock, y hay una frase muy buena que lo dice justamente este señor: el rock and roll en su máxima expresión, cuando se produce el milagro del rock and roll, esa es la imagen, cuando se produce el milagro del rock and roll, es cuando dos guitarras logran complementarse de tal forma que suenan como solo una. Pues claro, es increíble, ¿eh? Esa frase me encantó. Sí, buenísima. Y bueno, ese es el milagro que logran producir los ratones. Esta banda es tan milagrosa, viejo, que tocaron con Mick Taylor. Mick Taylor, recordemos, fue guitarrista de los Rolling Stones entre el 69 y el 74. En sus propias palabras dijo, creo que son la mejor banda de rock and roll de Sudamérica. Sí, nomás. Mick Taylor aparece en dos canciones de un disco de los Ratones. Toca en vivo con los Ratones, y aquí se genera una anécdota, una media controversia dentro de la propia banda, porque no sabían si es que Juan se estaba compitiendo con el guitarrista de los Rolling Stones, Mick Taylor, ex guitarrista de los Rolling Stones, porque el Juan se empezó a hacer unos solos de guitarra en vivo larguísimo, muy largo, nunca antes visto en los Ratones. Entonces no sabían si le estaba haciendo un honor a Mick Taylor, si quería competir contra Mick Taylor, pero la banda dijo, hey, no me estoy complicando porque los solos que estamos haciendo durante el show están siendo demasiado largos. Bueno, eso es parte de una de las cosas que queda ahí dentro de los archivos, de los tantos archivos de la banda, pero te da cuenta de la mucha riqueza anecdótica que tienen los Ratones Paranoicos. Tocaron con las mejores bandas del planeta Tierra, telonearon a las mejores bandas del planeta Tierra, fueron producidos por uno de los mejores productores de la historia del rock. Tienen mucha cercanía. No sé si hay un grupo de rock en Latinoamérica que haya tenido tanta cercanía, digamos, con las bandas inglesas de las más potentes. Bandas estadounidenses también, recordemos que también telonearon a Guns N' Roses. Súper anecdótica, con historias notables como la que vamos a pasar a revisar a continuación, negro. Le toca en el año 92 a los Ratones Paranoicos, en diciembre, para ser precisos. Diciembre del año 92 le toca telonear a los Guns N' Roses. Y, bueno, era la primera vez que se presentaban en Latinoamérica, con harta polémica. Esa visita de los Guns N' Roses tanto en Chile como en Argentina fue bien polémica. Bueno, recordemos primero que Guns N' Roses venía presentando su gira Use Your Illusion del disco 1. Llegan a Argentina, Axl totalmente ya desbandado por su figura rockera, ya en lo más alto del rock, llega a Chile, y su primera intervención aquí en suelos nacionales fue agredir a un periodista, no puede ser un periodista, un camarógrafo de Megavisión, y le pega un cacho nomás. no le saluda nada, y alguna cacho al suelo. Y después llega, después, no sé si el concierto en Argentina fue antes o después, creo que fue terminando la gira sudamericana. Y en Argentina también hubo polémica, había mucha histeria por ver a los Guns N' Roses en Argentina, banda que venía en su mejor momento. Hubieron muchos incidentes en el estadio. Axl tuvo que parar el concierto como 4 veces porque la gente vuelta loca arrojaba, digamos, cualquier cosa al escenario. Y nada, Guns N' Roses fue catalogada en esos momentos a nivel mundial como la banda más peligrosa del planeta, porque básicamente donde llegaban habían destrozos, y Axl, como era el líder de la banda y hacía lo que quería, salía media hora tarde del escenario, 1 hora tarde del escenario.
¿Y quién le va a reclamar? Se bajaba, ¿Quién le va a a veces se reclamar? bajaba del escenario y no tocaba más. Entonces uno nunca sabía lo que podía pasar con esa banda. Entonces le toca telonear aquí a los Ratones Paranoicos, una banda bien polémica, y entre su show, entre sus bailes, entre su locura, digamos, Juanse saltando en el escenario, que el escenario era enorme, ese escenario era muy grande, podéis correr de punta a punta, no sé cuántos metros tendrá, pero de punta a punta en el estadio, y Juanse en su salto se fractura el pie, y como tal futbolista se lo tuvieron que llevar en camilla. Para la gente, ojo, el video está en YouTube, Sí, ponen sí. Juanse Guns N' Roses y te sale el tiro. Y te sale un video de un minuto corto. Y se tiene que terminar el show, show de los increíble, Ratones ¿eh? Paranoicos en River Plate, 60.000 personas. Hasta ese minuto una quizás locura. era el show más importante en la historia de los ratones. Quizás, sí, demás. Y termina de una forma fracasada, por decirlo menos. Sí. Y alguien por ahí se podría reír incluso de eso. Y bueno, la cosa es que, bueno, se cae, pero lejos de asumir el error o la vergüenza, el señor Juan C. Gutiérrez dice que en el fondo lo único que hizo ese acto fue engrandecer la palabra rock and roll. Ese fue más o menos el mensaje de Juan C. Increíble, ¿no? Realmente el tipo Me se... encanta igual. No, Ese sí. espíritu bien rockero, como que ya, filo, da lo mismo. Da lo mismo. Y bueno, pero efectivamente el tiempo le daría revancha a los Ratones Paranoicos en la cancha de River, ¿cierto? Se iban a tomar revancha. ¿Y de qué forma? Año 95, febrero del año 95, llegan por fin sus grandes ídolos a la Argentina. Y en algún minuto, mira esto, lo dice el documental también. Ser telonero de los Stones había dos opciones. Comentan que poquito antes de la visita los ratones van a un evento, a una fiesta, digamos, donde están los músicos de Calamaro. Y en un comienzo los que iban a telonear a los Stones no eran los Ratones Paranoicos, sino que eran los Rodríguez, imagínate. Ah, claro, sí. Lo cual me parece que la música de los Rodríguez con la onda del rock and roll tiene poco que ver. Era mucho más acertado, ¿cierto? Hacerlo con los Totalmente, ratones. weón. Mucho más. Y bueno, los ratones efectivamente terminan teloneando a los Rolling Stones 5 veces consecutivas. 5 Impresionante. noches. 5 noches. 300 y tantas mil personas. Notable. Impresionante. Y ahí los ratones, bueno, ya alcanzan un nivel a otra dimensión. Bueno, ya grababan, iban de gira por Europa. Hasta el día de hoy tienen giras por Europa incluso. ¿Eh? Que extrañamente los ratones pasa que no sé si fuera de Argentina son tan conocidos. Porque uno viendo esta historia, la verdad que deben haber pocas bandas más grandes en ese sentido que los Ratones Paranoicos, de compartir con justamente, decir tú, las leyendas ya internacionales que trascienden del continente o ya que ya están en otra galaxia, y los ratones convivieron mucho con ellos. Quizás ese sonido más apegado a lo inglés lo hizo alejarse un poquito del público latino, que a lo mejor prefirió escuchar rock and roll inglés o de otro lado más que esta versión argentina o latina del movimiento, porque si no, de otra forma no se explica, digamos. No se explica por qué los ratones no tuvieron un peso mayor fuera de la frontera argentina. Es interesante, es un debate que se puede alargar mucho, porque si uno diría, no sé, por ejemplo, Soda Stereo no era un sonido puramente latino, sino que también está influenciado por lo que sucedía en Estados Unidos y Europa, pero sí pegó mucho también en Argentina y en Sudamérica, y algo que no sucedió tampoco con los ratones, pero es interesante. Yo no sé si tenía una teoría ahí respecto a eso, negro. No sé, mira, lo que pasa es que su música está bien, o sea, como bien hemos hablado, se centra solamente en el rock and roll, digamos, un rock and roll bien stone. Entonces, me pasa que creo que aquí en Sudamérica como que las bandas tienden más a intentar expandir sus creaciones musicales a otras cosas, no dejando el rock, pero intentando como improvisar con otros temas. En cambio, esta banda siempre es netamente rock and roll, netamente rockera, rock. Entonces, digamos como que se queda pegado en un estilo, cosa que no es que esté mal, pero Que está muy bien. creo que está también bien. la gente busca otras cosas. Entonces, y esas otras cosas te lo entregan otras bandas. Claro. Y también yo creo que otro de los factores es que, bueno, habiendo tantas bandas en Argentina y habiendo tan buena música en Argentina, de repente es difícil sobresalir. De repente Sí, sin duda, es sin complicado buscar en otras partes un nivel de popularidad como lo tienen en Argentina, porque el mercado de bandas es muy grande y el mercado más encima de bandas buenas
es súper amplio, entonces de repente yo creo que por ahí se complica un poco la cosa, pero también va de la mano con que bueno, hoy en día vivimos en una etapa donde claramente el rock no es lo primordial, no es lo que está dominando, digamos, la radio o las tendencias hoy en día en Sudamérica y en el mundo entero, yo creo. Va también un poco de parte de eso, pero eso no le quita el peso de ser una banda tremendísimamente importante y grandísima, con unos temazos muy duros, que como lo conversábamos ayer, o sea, te tomáis un par de tragos, unos parlantes bien buenos y podéis poner Los Ratones y lo vais a disfrutar, pero lo vais a vacilar durísimo. Como de esas bandas que te hace bailar, como que te hace querer pararte un poco del sillón y empezar a mover las patitas, empezar a mover los brazos. Me pasó a mí escuchándolo harto que, claro, me era como media repetitiva, pero a la vez nunca me aburría. Y eso es bien interesante, que al final, claro, te pasa con bandas que escucháis 2 discos y ya no queréis escuchar más de eso, ¿cachai? Como que ya te satura, pero con Los Ratones no sucede. Bueno, y quería explicar un poquito la grandeza de Los Ratones también con lo que sucede en Argentina. Bueno, grandeza y también que lo hizo ser víctima de burlas por otro lado de la sociedad, que fue el tema de la cultura rolinga. La cultura rolinga, bueno, es una subcultura, ¿cierto? Que nace en Argentina a mediados de la década del 80, es decir, cuando ya los ratones se conforman y están viviendo un periodo más o menos de gracia, ¿cierto? Que se forma a través de los líderes, de los fanáticos, bien digo, de los Rolling Stones. Entonces, rolinga viene de rolling y se dice a ellos de esa manera, a este grupo de fanáticos. Pero este grupo de fanáticos no era solo un grupo de fanáticos, sino que era una especie de tribu urbana, así como fueron después los emo, los Pokémon, etc. Estaban los rolingas. Y los rolingas, en el fondo, eran gente que se vestía de una determinada manera, usaba flequillos, se ponían, siempre con la lingüita de los Rolling Stones, ¿cierto? Se vestían de forma extrañísima, con Converse, jeans desgastados, incluso con jardinera. Y claro, esto lo hizo parecer como un grupo de payasos. Y tú decías, oye, ¿qué te gustan los Rolling Stones? Ah, son rolingas, digamos. Era como una especie de burla. Pero bueno, se forma, ¿cierto?, por el fanático de los Rolling Stones, pero también se le suman los fanáticos del rock and roll importante que está surgiendo en Argentina, encabezado por los Ratones Paranoicos. También estaban los Viejas Locas con el inolvidable Piti Álvarez, que estaba complicado de salud por el coronavirus, ¿cierto? Los Jóvenes Porioceros y un grupo que después el negro nos va a decir algo, La 25. Esos eran los grupos que componían, ¿cierto?, esta tendencia de la cultura rolinga en Argentina. Increíble, increíble. O sea, ahí uno ve que un país absolutamente... Uno encuentra ciertas características de Argentina, que es un país, por ejemplo, mucho más futbolizado que quizás el resto de los países y mucho más musicalizado, digamos. O sea, cultura rolinga, imagínate eso, una cultura rolinga. Tan ligados los Ratones Paranoicos a los Rolling Stones, que los mismos Ratones decían que a sus conciertos asistían personas con la polera de los Rolling Stones, la típica polera con la lengua afuera, muy conocida. Pero todo esto parte ya por el estilo mítico de cómo toca la banda también, pero parte con el conocer a Keith Richards en el año 92, digamos. Keith Richards toca en Argentina, viene él solo con su banda el 7 de noviembre del 92. Y como era de esperar, como es también obvio, los teloneros, los Ratones Paranoicos. Y aquí, mismo año que telonearon los Guns N' Roses, mira. Bueno, a lo que quería llegar era que, bueno, Keith Richards queda enamoradísimo del público argentino. La pasión, la entrega, saltar, sacarse la polera, disfrutar del concierto, todo totalmente emocional. Vuelve a Inglaterra diciéndole a sus muchachos de los Rolling Stones: cabros, hay que ir a Argentina. Hay que ir a Argentina, sí o sí tenemos que ir a Argentina. Y le empieza a contar lo que había vivido prácticamente en Argentina, de cómo había disfrutado el concierto y de cómo era bien distinto el público latinoamericano al público, digamos, europeo, al público inglés, donde básicamente te encontré con 30.000 personas, tocó en el estadio Vélez Sarsfield, si no me equivoco, 30.000, 35.000 personas saltando, dándolo todo. Y los muchachos 3 años después vienen a Argentina, en el 95, y ahí la historia que tú contaste antes, que ahí telonearon ya los Ratones 5 días seguidos, más de 300.000 personas en el estadio River. Tienen, aparte de tocar una música, digamos, parecida a los Rolling Stones, tienen mucha cercanía con los Rolling Stones, con la misma banda, entonces están súper ligados a ese mundo. País cerrando, que uno se va acordando de cosas a medida que avanza. Decía también de forma rápida la introducción que Juanse viene de una familia muy música. Él se llama Juan Sebastián, digamos, en honor a Johann Sebastian Bach. ¿Por qué? Porque su padre componía música clásica. Entonces Juanse siempre creció un poquito con el ligado a la música. Bueno, en un momento
determinado, en las relaciones dentro del grupo se desgastan. Lo que pasa ahí es que ya estaba Juanse y también el resto de los integrantes, pero sobre todo Juanse ya en una dinámica de reventarse, de drogas, de alcohol, no paraba más, ya se lo veía desorbitado y Juanse de un día a otro deja todos los consumos, de raíz, de golpe. ¿Por qué? Palabra de él, acá uno no le podrá creer o no lo podrá creer, si alucinó, si no alucinó. Dice que se encontró, o que no se encontró, que el Señor lo fue a buscar, el Señor Dios. Y Juanse, bueno, se convierte al catolicismo, encuentra su redención en el catolicismo, quizás el perdón. Totalmente rendido a los pies del señor Juanse. Sí, no, no rendido. Es como ya algo piola, algo que momentáneo. No, rendido total. Se habla un poco de los momentos difíciles de Juanse, pero creo que es algo que faltó ahondar para un cambio tan radical, una crítica que se podría hacer quizás al documental. Y encuentra la palabra del Señor y se ven escenas realmente de conciertos de Juanse. Bueno, hay registros de Juanse tocando en iglesias y se ve a Juanse también haciendo conciertos y paraba el concierto como para que todos oraran en conjunto. Era otra persona. Hoy día, bueno, hay también en YouTube una entrevista muy interesante que no le hacen a Juanse, sino que los hijos, y son los hijos los que van hablando por Juanse. Y los hijos comentan, bueno, yo crecí con mi papá rockero y hoy día con mi papá que es prácticamente un pastor. Y dicen que hoy día el padre no está enfocado en la música, sino que está enfocado en lo que es la religión. Un elemento que claro, deja a todos marcando ocupados como este ícono del rock and roll se transforma en una especie de pastor. Lo hace ser bien interesante porque, digamos, no está dentro de la media, no está dentro de la normativa de las personas que hacen rock convertirse al catolicismo, sí. Algo que siempre se ha criticado en muchas partes del mundo, no solamente el catolicismo, sino la religión en general, que hay muchas canciones, muchas letras sobre la crítica de cómo se ha manejado la religión. Por eso este caso lo hace ser tan, digamos, como magnífico, porque como que pasan de dos polos, o sea, como que Juan se pasa de dos polos opuestos. Por un lado está el rock y por el otro lado está el catolicismo puro y duro, y dedicándose su vida totalmente a la ofrenda y la palabra de Dios. Cada una se consolida lo que quiere y obviamente, pero no deja de ser entretenida la apuesta que toma Juanse con respecto a su vida. Un poquito de lo que pasó en algún minuto con Castillo, ¿cierto? Que se transforma en Yusuf cuando se convierte al Islam. Bueno, claro. hay ciertos casos de músicos que sucede esto. Como decís tú, no se puede cuestionar, cada uno hará lo que quiera, y si él se alejó de las drogas producto de la religión, bueno, algunos dicen que cambió un opio por otro, digamos. Yo, negro, te quería ir pasando a la sección que tú ya sabes, para que la presentemos. ¿Te parece, no? A la que espera todo el pueblo. ¿Te dedicaría a ti presentar hoy día la cortina? ¿Te de ánimo, no? Vamos arriba. Con esta banda, con este rock and roll puro y con toda la enorme comunidad extensa de Latam Rock. Y junto con mi amigo Gabriel queremos decir que ahora se vienen los recomendados de Latam Rock. Vamos arriba. Hoy día, con toda la personalidad, parto yo. Mira. ¿Me dais tu permiso? Oye, partir, ¿no? Te dejé hacer la cortina y agarraste papa, como se dice acá. No. Te subiste por el choro. No, dale nomás, dale. Sí. Me dieron la mano y agarré el codo. Siguiendo la tendencia de hoy día con el rock and roll, nos vamos con una banda argentina. Una banda que sigue la línea de este rock puro y duro de los años 50, de los años 60, que lleva una trayectoria importante en Argentina, lleva una trayectoria importante dentro de los grupos que tienen que ver con, digamos, con este movimiento que comentáis tú, Gabriel, de los Rolinga. Nos vamos con la banda La 25, banda que lleva una importante trayectoria en la escena rockera de Argentina. Nos trasladamos hacia el año 2002 con el nombre de su álbum Así es el rock and roll. O sea, yo creo que con el título ya te lo dice todo igual. Ya como que ya te tira para... Ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar un poco. Canciones como Quiero 25, Así es el rock and roll, Dando vueltas, Que algo vuelva a suceder. Vaya querida gente, vaya querida comunidad, escuche esta tremendísima banda y sigan bailando con el rock and roll puro y duro. La 25, álbum Así es el rock and roll, año 2002.
vaya, póngalo oído, disfrute, tómese un trago y baile alguna cosita. Perfecto. Me voy a alejar un poquito de la palabra rock and roll para, bueno, hablar de una banda que ya la recomendé una vez, que está pendiente de hacer un podcast de ellos, pero que hoy día no me queda otra opción, porque, bueno, mientras grabamos el podcast estamos en la fecha 15 de enero y está de cumpleaños el grandísimo Saúl Hernández, vocalista de la Tremendísimo. inigualable y Aplausos para él. tremendísima banda mexicana Caifanes. Por ahí, por algunos, la banda más grande que existió o que pudo haber existido si no se hubieran separado. En Latinoamérica, sí. Latinoamérica. Tiene su hinchada bien. O sea, en bien México, fuerte, si hace una encuesta, Caifanes. te aseguro que por la banda más grande de la historia de México, te podría asegurar que Caifanes yo creo que gana esa encuesta. No sé si tranquilamente, pero la gana. Y bueno, yo quería recomendar una Unplugged que también es polémico, pasa un poquito lo de su Stereo, que de Unplugged tiene poco y nada, pero que no por eso es un concierto para dejar afuera, año 94. Así que eso, Negrito, yo dejo la invitación ahí y recomendaciones distintas, pero no podía dejar la oportunidad de engrandecer a Saúl porque lo merece. Así que eso, pues, compadre. Quería y amada y hermosa gente de Latam Rock, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Latam Rock _ en Instagram, YouTube, Spotify y en Latam Rock sin el guión bajo en Facebook. Pónganle me gusta a nuestras publicaciones, denle seguir, recomienden la página. Y así entre todos y todas podemos seguir creciendo en este difícil, entretenido, hermoso y con mucho amor que es el camino del rock latinoamericano. Exactamente, Negrito. Tremendas palabras. Si quieren ahí cuando escuchen el podcast en YouTube se pueden suscribir también. Así que eso, yo lo dejo hasta acá, lo dejamos hasta acá, Negrito. Así que bueno, cuídese, compadre. Igual, compadre. Muchos cariños, abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.